Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de neurología, esta vez referida a la neurología del sistema nervioso central, pero aplicada a la clínica. Vamos a iniciar recordando los objetivos de la clase. Quiere decir que al finalizar la clase, queremos que ustedes sean capaces de conocer anormalidades del sistema nervioso, que sean capaces de identificar los componentes, que sean capaces de realizar el diagnóstico diferencial de patologías y que sean capaces de realizar mapas conceptuales. En cuanto a las competencias de clase, fíjense que el verbo cambia ya de sentido y en este caso ya no es capaz de hacer, sino que hace. Por lo tanto, el estudiante conoce anormalidades, identifica componentes, realiza diagnóstico diferencial y realiza mapas conceptuales. Pero para hablar de neurología hay que conocer el cerebro. En la imagen están viendo ustedes que el cerebro es un cerebro real, un cerebro donde vemos la vascularización y donde vamos a encontrar que el encéfalo, que es la parte más grande, que es todo esto es el encéfalo, todo esto es el encéfalo, se divide en dos hemisferios y cuatro lóbulos, un frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno de ellos tiene funciones específicas, como el razonamiento, la memoria, la visión, el habla, etcétera, que así enseguida vamos a detallar. Este es el cerebelo, que también tiene dos hemisferios, que está ubicado en la parte posterior y cuya función es la de coordinar los movimientos y el equilibrio. Y finalmente tenemos en la parte inferior, este es el tronco encefálico que conecta el cerebro con la médula espinal y controla las funciones como la respiración y el ritmo cardíaco. Vamos a señalar que el lóbulo frontal cumple una función de razonamiento, emociones, movimiento voluntario, habla, el varietal, sensaciones, percepción espacial, comprensión del lenguaje, el área temporal, la memoria, audición, reconocimiento de objetos, el lenguaje en la otra parte y también el lóbulo occipital que está relacionado con la función de la visión. El cerebro, ya hemos indicado, que cumple la función de controlar y coordinar los movimientos, el equilibrio y el aprendizaje motor. Toda esta masa cerebral está cubierta por tres capas, que son las meninges, que son en realidad tres membranas que protegen al cerebro y a la médula espinal, y que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La médula espinal, que viene a continuación del tronco encefálico, continúa el tronco encefálico, transmite la información del cuerpo al cerebro a través del tronco. Tenemos la unidad funcional, que es la neurona, y que es la que envía y recibe señales nerviosas. En resumen, indicamos que las funciones del cerebro son la de controlar el movimiento voluntario, atención, aprendizaje, memoria, motivación, toma de decisiones, planeación, solución de problemas, pensamiento conceptual, percepción de estímulos sensitivos,
procesamiento del lenguaje, procesamiento visual e interpretación y la modulación de emociones y muchas otras más. Con con estos antecedentes anatómicos, pasamos a revisar los síndromes que componen la semiología aplicada. Y tenemos 7 síndromes. Todos aquellos que están subrayados son de aprendizaje obligatorio. El resto les pasamos como una información para que ustedes sepan que existen, porque este es terreno más de neurología. Pasamos y empezamos con el coma. ¿Cómo definimos el coma? Primero tendremos que ver que la palabra coma deriva del griego coma con K, coma, que significa sueño profundo. Este estado se caracteriza por la ausencia total de la lucidez o vigilia y el contenido de la conciencia persistentemente, es decir, mayor de 1 hora, a fin de diferenciarlo de otros estados transitorios. Incluye estados en los cuales hay pérdida de la conciencia en sí, de las relaciones y del fenómeno de despertar. En estos momentos el paciente está recostado, con los ojos cerrados, y no responde a órdenes verbales ni a órdenes mm, dolorosas, a estímulos dolorosos como la compresión de tendones, por ejemplo, no es capaz de reaccionar. El estadio más grave, tanto de falla cerebral como neurológica, puede evolucionar favorablemente o puede complicarse y puede llegar incluso a la muerte del paciente. La alteración del estado de conciencia puede estar producida por cualquier proceso que afecte los hemisferios cerebrales o las estructuras subcorticales. Pero para eso podemos definir 2 grandes grupos, donde las lesiones son primarias y secundarias. Primarias del sistema nervioso central, como trauma encefálico, el TEC, accidente vascular cerebral, ABC, hemorragias intracraneales, infecciones del sistema nervioso central, tumores encefálicos y otros. Y son secundarias a alteraciones sistémicas, es decir, el cerebro en este momento está indemne, pero su funcionamiento está afectado por patologías metabólicas, tóxicas y endocrinológicas. Como ejemplo de metabólicas, tendremos el coma urémico. De endocrinológicas, un ejemplo podría ser el coma diabético. Bueno, una vez que estamos frente a un paciente con coma, debemos hacer una valoración neurológica, pero inmediata, porque existen 2 situaciones de extrema gravedad: la hipertensión endocraniana y la insuficiencia respiratoria, que pueden ser secundarias a patologías neurológicas graves, como crisis miasténica, síndrome de Guillain-Barré, miopatías, traumatismos cervicales y mielitis transversa cervical. Ahora, el riesgo de una rápida descompensación y paro respiratorio está a la mano. Por eso es que debemos valorar frente a un paciente con coma que no haya ni hipertensión cardíaca ni insuficiencia respiratoria. Cuando estamos frente a un paciente con coma, tenemos que tratar de identificar cuál es la localización probable de la lesión. Fíjense que en el córtex cerebral el nivel de conciencia es letargia, en el diencéfalo es obnubilación, estupor, pero del mesencéfalo para abajo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, ya es coma. En el mesencéfalo, la actitud motora será de descerebración, el patrón respiratorio de Kussmaul. En cuanto a los globos oculares, en el mesencéfalo tenemos un reflejo corneal negativo,
reflejos oculocefálicos y vestibulares asimétricos, y las pupilas estarán con una midriasis media fija. Midriasis media fija. La protuberancia, el nivel de conciencia será coma. La actividad motora habrá extensión de extremidades superiores y flexión de extremidades inferiores. El patrón respiratorio sea apneico. En cuanto a los globos oculares, reflejo corneal negativo, reflejo óculo-cefálico y óculo-vestibular negativos, no están presentes, están ausentes, quiere decir, y encontramos una miosis intensa. Y como vimos que no hay reflejos, entonces hay reflexo. Cuando el coma está localizado en el bulbo, vamos a encontrar que la actividad motora es de flacidez, el patrón respiratorio es respiración de Biot, un tanto atáxica, y en cuanto a los globos oculares, el reflejo corneal es negativo y el cirio espinal también es negativo. Y en estos, en la pupila vamos a encontrar que la midriasis es intensa y reactiva. Ahora, para evaluar, debemos utilizar estímulos verbales dolorosos y vamos a encontrar que el paciente no responde porque está en un grado de compromiso de la conciencia que le permite no responder a estos estímulos, o mejor, le prohíbe responder porque no es capaz de entender. Es difícil saber el estado de alerta, el nivel de conciencia, y para orientarnos un poco se utilizan diferentes escalas. Tenemos pacientes en coma, donde podemos utilizar la escala de Joubert, la de Four y la de Glasgow. Creo que la de Glasgow es la que utilizamos en primera instancia y consiste en una medición cuantificable de la función neurológica y útil para la clasificación y el pronóstico. Debe valorarse en todo paciente con compromiso neurológico primario o secundario. No es necesario que el paciente esté totalmente inconsciente. Puede tener un grado de compromiso como de confusión o violación que nos va a permitir ir evaluando. Obviamente, el Glasgow está diseñado para el coma. Como habíamos dicho, primario, cuando hay lesión cerebral, como las hemorragias, los TECs y demás, o secundarias a trastornos metabólicos. Se calcula al sumar el mejor puntaje de la respuesta motora, verbal y apertura ocular. Mínimo 3 puntos, máximo 15 puntos. 3 puntos quiere decir que ese paciente está prácticamente con pronóstico reservado y seguramente que puede perder la vida. Y un máximo es el normal. Cuando clasificamos el puntaje, la mayoría de los libros de neuro dicen de 13 a 15. Pero no olviden, 15 tienen ustedes que están completamente sanos. 15 puntos tienen. Por lo tanto, me he permitido clasificar como lesión encefálica leve de 13 a 14 puntos, encefálica moderada de 9 a 12 y lesión severa de 3 a 8. Aquí tiene la escala de Glasgow, donde tenemos los criterios: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La escala de Glasgow 2020 incorpora un componente que es el no valorable. Están viendo ahí un NB, 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 no valorable, tanto en la apertura ocular, en la respuesta verbal y en la respuesta motora.
Esto nos facilita porque, por ejemplo, en la apertura ocular, ojos cerrados por un factor local, por ejemplo, que hubiera un paciente que se ha quemado la cara, está totalmente vendado, entonces no es valorable, no se puede valorar. En cuanto a la respuesta verbal no valorable, existe un factor que interfiere en la comunicación. Por ejemplo, podemos tener un paciente que tenga una sordera o una hipoacusia neurosensorial severa. Entonces, aunque esperemos una respuesta verbal, no vamos a tener. O que tenga sordomudez, peor todavía. En estos casos no vamos a encontrar que el paciente pueda responder. Y finalmente, tenemos un no valorable en la respuesta motora frente a parálisis u otro factor limitante. Si hay parálisis en las cuatro extremidades, difícilmente vamos a esperar que extienda el brazo, que extienda las piernas y demás. Entonces son no valorables. Sin embargo, este Glasgow 2020 utiliza la relación de los siguientes pasos. El primer paso es comprueba. Identifica cualquier factor que pueda influir en la evaluación. Dos, observa los comportamientos espontáneos en cualquiera de los tres componentes donde está la apertura de ojos, el contenido del discurso y el movimiento del lado derecho y el lado izquierdo. El tercer paso, estimula. Verbal, diciendo o gritando una orden. Y física, presión, que sería el estímulo doloroso, presión en la punta del dedo, tendón del trapecio o arco superciliar. Y finalmente, valora. Asignar puntuación de acuerdo a la mejor respuesta. ¿Dónde se debe estimular? Los lugares de estimulación física serán presión en la punta del dedo sobre el lecho ungueal con el mango del martillo. Provoca un intenso dolor y cualquiera reacciona a esto. Un paciente con coma no va a reaccionar. Presión del tendón del trapecio, que está a la altura del hombro, tampoco va a responder. Y la presión del arco superciliar, menos. Ya esos son los lugares donde vamos a poder estimular. Ahora, ¿qué características de las respuestas flexoras? Normalmente, un sujeto tiene movimiento, responde con movimiento rápido, de intensidad variable y aleja la extremidad del cuerpo. En cambio, lo normal es que los movimientos, lo anormal, lo patológico sea que lento, que no aleje del cuerpo, sino más bien acerque y que el pulgar sea atrapado por los cuatro dedos y la pierna quede extendida, como están viendo en la... Tenemos frente al no valorable que existe otras posibilidades de evaluar. Aquí tenemos la escala de Joubert, aquí está, y esta es la escala de Four. En la escala de Joubert estamos viendo que como parámetros está la perceptividad, la reacción inespecífica, la reactividad específica y la reactividad autonómica, con sus puntajes, cada uno de ellos. Tenemos la de Four, donde tenemos respuesta ocular, respuesta motora, reflejos del tronco encefálico y la respiración. Entonces, hay otras escalas si tuviéramos limitación de utilizar la de Glasgow. Y podemos utilizar cualquiera de estas, pero la de Glasgow es la que con más frecuencia utilizamos. Bueno, pasamos a los síndromes motores. Los síndromes motores son tres. Tenemos al síndrome extrapiramidal, al síndrome parkinsoniano y al síndrome convulsivo. Empezamos con el extrapiramidal. Anatómicamente, como ven en la imagen, está conformado por núcleos, múltiples núcleos. Tenemos núcleo
pedúnculo pontino, núcleos avenulares, mm, núcleo subtalámico, núcleo caudado, núcleo ventral lateral del tálamo. O sea, hay muchos núcleos, pero también hay múltiples conexiones y múltiples centros. La imagen es, creo que elocuente, donde pueden ver muchas conexiones y todo eso pasa para controlar el movimiento. Todo eso pasa dentro del cerebro. Y vamos a ver y conocer cuáles son las funciones del sistema extrapiramidal. Controla el tono muscular, controla la motilidad voluntaria, interviene en el origen de los movimientos automáticos y asociados. Las alteraciones del sistema extrapiramidal están resumidos en trastornos del tono muscular, rigidez, distonía, trastornos de los movimientos hiperkinéticos y hipokinéticos. Hiperkinéticos, temblor, corea, atetosis, tics, diskinesias. Creo que es importante revisar el temblor porque es un síntoma frecuente. Es un signo neurológico que de frecuente consulta en neurología. Los hipokinéticos, desaparición de movimientos asociados, pérdida de la métrica emocional y ciertos movimientos reactivos. Trastornos vegetativos, donde encontraremos cialorrea, que es la exagerada cantidad de saliva, seborrea, vamos a tener que la cara está con grasienta. Habrá diaforesis, donde vamos a encontrar que hay una sudoración excesiva. Y fenómenos vasoactivos. Vamos a ver palidez intercalada con rubicundez. Les decía, es importante revisar el temblor porque es motivo de consulta frecuente y hay que clasificarlo además. Y el temblor es una contracción rítmica, alternante, rápida y oscilatoria de músculos agonistas y antagonistas alrededor de su eje del equilibrio. La amplitud y frecuencia de las contracciones es similar. Puede ser fisiológico o patológico. Puede ser transitorio o permanente. Puede cesar durante el sueño. Y generalmente es más frecuente y más intenso en extremidades superiores. ¿Cómo se clasifica semiológicamente el temblor? En tres grupos: temblor estático, temblor de actitud y temblor intencional. Temblor estático con las extremidades en reposo. Y ahí vemos que estando las extremidades en reposo hay temblor. Temblor de actitud. Las extremidades en actitud fija o se colocan en posición estática. Entonces, aquí hay movimiento. Hay movimiento y en ese momento vamos a encontrar temblor. Por ejemplo, sujetar una hoja. Temblor intencional, cinético voluntario. Aparece al comienzo o en el curso de un movimiento voluntario. Por ejemplo, cuando le decimos que tome un, un vaso de agua. Vamos a ver que el agua está dentro del recipiente, se está moviendo, incluso puede extravasarse. Vamos a pasar al Parkinson, definiéndolo como un trastorno degenerativo con pérdida neuronal en el locus Niger, o sustancia gris. No está conocida las causas, pero existen varias teorías que nos acercan a ello, que no es el motivo de la clase. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar temblor, rigidez, bradicinesia o asinesia. Entonces, ¿qué características clínicas tiene el paciente que tiene Parkinson? Tiene disartria, que es la dificultad para articular palabras, disminución del parpadeo, tiene una mirada fija, disminución de movimientos automáticos y asociados, ya prefiere estar en flexión y no mover, adiadococinesia, incapacidad de realizar con rapidez movimientos alternantes, como por ejemplo el movimiento de marionetas, que consiste en que el paciente extienda los brazos y mueva
la mano con los brazos, dedos abiertos, mueva alternativamente. Fases inexpresiva. El paciente es difícil saber si está triste o está alegre, si está preocupado o está ansioso. Marcha de pequeños pasos. El paciente que tiene Parkinson generalmente está con la cabeza flexionada, mirando el piso, la base de sustentación más amplio y arrastra los pasos. Por eso también se llama marcha de pequeños pasos. El reflejo nasopalpebral está exaltado e inagotable. Una vez que estimulen, sigue habiendo respuesta, a pesar de que ya no hay el estímulo. Presencia del reflejo palmo-mentoniano y de hociqueo, o tal vez o de hociqueo. No olviden que el reflejo palmo-mentoniano es un reflejo arcaico que se presenta normalmente en niños recién nacidos hasta los 10 meses. Y consiste en estimular la eminencia tenar y ver que los labios realizan movimientos de succión. Por eso se llama de hociqueo también. Ausencia de reflejos posturales de defensa. Habitualmente cuando uno le quiere levantar, digamos, poner la mano sobre la cara, uno pone automáticamente la mano para protegerse. Eso es un reflejo postural. Pero el paciente con Parkinson no puede permitir que le golpeen, pero no levanta su mano de defensa. Trastornos cognitivos, hay un deterioro importante cortical, donde incluso el pensamiento va a empezar a comprometerse. Trastornos vegetativos, ya lo hemos dicho, la cialorrea, sensación de calor, seborrea, lo que se llama cara empomada, y la sudoración excesiva, que es la diaforesis. Pasamos al síndrome convulsivo, otro síndrome frecuente, y podemos indicar que son contracciones involuntarias, rítmicas, bruscas, de músculos voluntarios de todo o casi todo el cuerpo. Generalizadas cuando está en todo el cuerpo y localizadas o focales cuando es una parte. La duración es limitada, pero variable con desplazamiento de los segmentos. ¿Cómo se clasifica el síndrome convulsivo? Se clasifica en tres: convulsiones tónicas, convulsiones clónicas y tónico-clónicas. Las convulsiones tónicas caracterizan por contracción muscular sostenida, inmovilizando las articulaciones, o sea, hay una rigidez importante. Las convulsiones clónicas son contracciones y relajaciones musculares que se suceden rápidamente. Y las tónico-clónicas, la contracción tónica es interrumpida por sacudidas clónicas y nuevamente está rígido. ¿Cuáles serán las causas de las convulsiones? La primera va a ser la epilepsia primaria. También podemos encontrar en niños, en bebés, que frente a fiebre van a hacer convulsiones. Los trastornos vasculares, que van a condicionar hipoxias, también van a provocar convulsiones. Masas ocupantes encefálicas, que por compresión estimulan traumatismos, infecciones. Las toxicometabólicas también. La suspensión de la medicación anticonvulsivante creo que es la causa más importante. Paciente que tiene convulsión o síndrome convulsivo debe tomar entre 6 y 10 años el anticonvulsivante de forma diaria, permanente, controlada. Pero puede que en algún momento abandonen porque tienen algún compromiso, etcétera, y puede ocasionarse que esa suspensión de la medicación provoque convulsiones. Drogas que aumentan el riesgo convulsivo, tal vez la droga más importante siempre va a ser el alcohol. Los pacientes que tienen síndrome convulsivo están prohibidos de consumir bebidas alcohólicas, ni un poquito, absolutamente nada. La eclampsia también puede provocar o ser causa, motivo de convulsiones y enfermedades cerebrovasculares congénitas.
Ahora, ¿cuál anamnesis frente a un paciente que ha convulsionado? Tenemos que empezar primero con preguntarle si esta convulsión ha sido generalizada o focalizada. Si ha tenido aura, el aura es el momento en que antes de la convulsión presentan sonidos, escuchan ruidos, que puede ser tinnitus, o ven lucecitas, los fosfenos, ven luces, estrellitas brillantes. Eso se llama aura. El comienzo, ¿cómo ha sido el comienzo? Brusco, le ha dado tiempo, porque hay comienzos paulatinos. El paciente sabe que va a convulsionar y se acomoda, coloca un pañuelo dentro de la boca para no morderse la lengua y se recuesta, en decúbito ventral. Entonces, es de un comienzo anunciado. O puede ser un comienzo brusco, no da tiempo a nada, ya de pronto está en el suelo sacudiéndose. El tipo, hay que mencionar si es crónica, tónica o tónico-clónica. Las circunstancias y factores desencadenantes, que ya seguramente nos ha avisado cuando le hemos hecho los antecedentes. La duración, ¿cuánto ha durado la convulsión? ¿Ha habido pérdida de conocimiento durante la convulsión? ¿Ha habido relajación de esfínteres durante la convulsión? ¿Ha habido mordedura de la lengua? Y luego será importante conocer, si es un niño, datos que la madre puede aportar acerca del embarazo y del parto, así como la maduración psicomotriz, mental y aprendizaje, si han sido normales y desarrolladas de acuerdo al crecimiento. Si ha habido convulsiones febriles, si hay antecedente de convulsiones en la familia, si ha habido trauma que ha condicionado. Un paciente puede caerse, golpearse la cabeza y después de años puede convulsionar. Entonces, ese trauma puede ser un antecedente importante. Enfermedades del desarrollo, congénitas, atrofias, enfermedades infecciosas, enfermedad cerebrovascular. Ahora, ¿cómo vemos las tres fases del paciente que está en convulsión? Tenemos una primera fase y esta fase se llama la fase tónica, en la cual vamos a poder observar que el paciente está en rigidez, fase tónica, rigidez. Fíjense, los brazos están extendidos, están rígidos y las piernas también están extendidas y rígidas. Y el electroencefalograma nos muestra ondas alfa totalmente arrítmicas y se pasa a la fase clónica, donde ya hay movimientos de contracción, relajación alternantes, y donde vamos a ver que también en el electroencefalograma vamos a ver que las ondas alfa aparecen ondas anchas que se llaman ondas teta, que son las que van a manifestar el trastorno excitativo cerebral, para finalmente llegar a la fase postcrítica o postictal, donde el electroencefalograma muestra que vuelve a la normalidad la actividad eléctrica del cerebro. Pasamos a los síndromes sensitivos y estos síndromes sensitivos son un conjunto de signos y síntomas asociados o provocados por alteración de la sensibilidad superficial, profunda o combinada. Disociaciones: siringomiélica, tabética y periférica. En la primera habrá atermoestesia, analgesia, sensibilidad táctil y profunda normales. En la tabética, anestesia epicrítica y profunda, termoestesia y algesias normales. Y en la periférica, anestesia superficial,
sensibilidad profunda normal. Tenemos a los síndromes hemianestésicos. Aquí tenemos 4 grupos: cortical, subcortical, capsular, talámicas y troncales. En los síndromes corticales, el hemicuerpo, hemianestésico es mitad del cuerpo, hemicuerpo contralateral, anestesia epicrítica y profunda. Subcortical, hemicuerpo contralateral, anestesia total. Capsular es rara. Talámicas, la más típica por isquemia inferolateral, más hemiataxia, más dolor. Ese es el síndrome de Dejerin-Rossi. Síndrome de Dejerin-Rossi. Será una isquemia inferolateral, hemiataxia y dolor. Y luego tenemos los troncales, donde los síndromes incorporan componentes de las arterias cerebelosas. Los síndromes sensitivos medulares, para diferenciar de los corticales, vamos a primero ver los medulares. Tenemos el sensitivo pléjico, el de Brown-Séquard, el cordonal posterior, el cordonal anterior lateral y el síndrome de cono medular. El síndrome sensitivo pléjico, donde vamos a observar sección medular, anestesia total, nivel sensitivo y paraplegia, que haya parálisis. En el de Brown-Séquard hay anestesia epiléptica profunda, homolaterales, atermoalgesia contralateral. Síndrome cordonal posterior, ataxia, más anestesia epiléptica y profunda, termoalgesia y protopática normal. Síndrome cordonal anterolateral, disociación siringomiélica contralateral con nivel sensitivo. Finalmente, el síndrome cono medular, anestesia en silla de montar y trastornos esfinterianos. Estos son síndromes sensitivos medulares. Los radiculares, radiculalgia, anestesia en banda. Síndrome de cola de caballo, anestesia LL2-AS1, silla de montar, déficit motor radicular, trastorno esfinteriano. Síndromes sensitivos periféricos, lesión plexual, anestesia total plexual y síndrome de la lesión de los nervios con anestesia según la distribución donde esté comprometida. La pérdida transitoria de la sensibilidad es importante identificarla para que no ingrese dentro de los síndromes, y esta pérdida transitoria puede ser central o periférica. Central en el accidente vascular cerebral, en la epilepsia, entonces vamos a encontrar que hay pérdida de sensibilidad central, periférica, con presiones tronculares y de ramas terminales. En estos casos también va a haber trastornos o pérdida transitoria de la sensibilidad. Los trastornos psicógenos de la sensibilidad también pueden presentarse, entonces, pérdida de la sensibilidad. Hay en áreas típicas, incongruentes, límites tajantes, carga emocional, hallazgos variables, preservación motora de esterognosia y grafestesia. Complejo para que vean el manejo de los trastornos de la sensibilidad y la pérdida de la sensibilidad a diferentes niveles. Muy complejo y terreno prácticamente de los neurólogos. Pasamos a las lesiones o síndromes del tallo cerebral, más complejo todavía. Solo los vamos a mencionar. Tenemos el síndrome vulvar lateral de Wallenberg, tenemos el síndrome vulvar medial, el síndrome de Weber, el síndrome de Benedict, el síndrome de Fovil superior. Solamente lo estamos mencionando, porque entrar en cada uno de estos detalles sería transgredir el contenido de la asignatura. Este es contenido propiamente de neurología. Pasamos a síndromes cerebelosos para indicar
que anatómicamente hemos indicado que el cerebelo se encuentra conformado por dos eminencias voluminosas llamadas hemisferios cerebelosos, pesan 140 gramos y tienen forma ovoide. Los hemisferios están cubiertos por una fina capa de sustancia gris plegada en numerosas circunvoluciones. El cerebro se comunica con el cerebelo se comunica con el cerebro a través de los cordones de fibras llamados pedúnculos superiores. Se comunica con la protuberancia anular por los pedúnculos medios y se comunica el cerebelo con el bulbo raquídeo por los pedúnculos inferiores. Otra vez, el cerebelo se comunica con el cerebro por las fibras pedunculares superiores, con la protuberancia anular, con los pedúnculos medios y con el bulbo raquídeo por pedúnculos inferiores. Fisiológicamente hemos indicado que es un órgano motor y se encarga de la regulación y el control del tono muscular, la coordinación de los movimientos, en especial de los voluntarios, y del control de postura y marcha. ¿Cuáles son los trastornos cerebelosos? Tenemos la hipotonía, la ataxia y la dismetría. La hipotonía es disminución de los relieves de los músculos, se acompaña de reflejos osteotendiноsos disminuidos y de tipo pendulares. La ataxia, alteración de la coordinación de los movimientos voluntarios. Dismetría, incapacidad para calcular la distancia del movimiento. Y puede ser de dos tipos, hipermetría o hipometría. Hipermetría cuando el movimiento es exagerado. Hipometría, hipometría cuando el movimiento es más corto que lo normal. Tenemos pruebas para hacer, se llama la prueba de índice nariz, talón rodilla. En el talón rodilla, por ejemplo, el paciente está en decúbito ventral, se le dobla la rodilla y le decimos que con el talón del pie se toque el glúteo. En casos de hipometría, puede lesionarse incluso el ciático por el golpe intenso que se da hasta fracturarse. En cambio, en hipermetría, vamos a encontrar que el movimiento es exagerado. Entonces, estas pruebas nos permiten clasificar a los síndromes cerebelosos. Ahora, ¿cuáles serán las causas? Las causas de los trastornos. Tenemos entonces los trastornos cerebelosos, ya hemos indicado la adiadococinesia, el temblor, la alteración de la marcha, disartia, nistagmo. Esos son los trastornos cerebelosos. ¿Cuáles serán las causas de estos síndromes cerebelosos? Vamos a tener causas vasculares, el accidente vascular cerebral isquémico o hemorrágico, traumáticas, los TECs cerrados, abiertos, inflamatorios, la cerebelitis infecciosa y postinfecciosa, esclerosis múltiple, abscesos. Degenerativas, ataxia de Friedreich y otras degeneraciones espinocerebelosas, degeneración cerebelosa paraneoplástica o alcohólica, déficit crónico de la vitamina B12 y la vitamina E. Tóxicas, ingestión aguda de alcohol, antiepilépticos como la fenitoína y fenobarbital. Tumorales del propio cerebelo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Tenemos muchas clasificaciones, pero estas resumimos a tres: ataxia laberíntica, ataxia sensitiva, ataxia frontal. La ataxia laberíntica, la pulsión y el nistagmo son de dirección fija. Presenta caídas frecuentes. Signo de Romberg es positivo. Caída hacia el lado del laberinto lesionado. La ataxia sensitiva, debido a un trastorno de sensibilidad profunda. El paciente tiene marcha taconeante,
con la mirada fija en el piso y el signo de Romberg también es positivo. La ataxia frontal tiene marcha imantada, esto es con pasos cortos y pegados al piso. Esto nos permite diferenciar entonces los trastornos severosos, tres tipos de ataxia. Síndrome meningio. Síndrome meningio es un cuadro clínico provocado por la inflamación o irritación de las meninges. Y la etiología puede ser de dos tipos: inflamatorias, no inflamatorias. Las inflamatorias serán bacterianas, micóticas, virales y parasitarias. Las no inflamatorias serán hemorrágicas y neoplásicas. ¿Cuál será la clínica que tiene o presenta el paciente con síndrome meningio o meningitis? Va a haber alzas térmicas. La cefalea es un indicador porque va a ser intensa, continua o ucraniana, de tipo gradativa, que aumenta con los movimientos de la cabeza. Va a acompañarse de vómitos, de fotofobias, de hiperestesia cutánea y muscular y contracciones musculares. La cefalea es tan intensa como pueden ver en la imagen. Prácticamente la imagen inferior está mostrando una paciente con una cefalea desesperante. En cambio, en la imagen superior estamos viendo una paciente que se está tocando, pero que también siente dolor. Claro, no tan intensa como en la parte de abajo. El cuadro clínico: rigidez de nuca, opistótonos, gatillo de fusil, trismus con risa sardónica. ¿Qué signos vamos a encontrar? Hay una gran cantidad de signos, pero para los semiólogos, Kernig, Brusinski, Levinson. ¿Cuál es el signo de Kernig? Aquí está el signo de Kernig, donde vemos la pacientita que está en decúbito dorsal, se le levanta la pierna, se flexiona la rodilla y la contralateral, es decir, aquí está haciendo con la derecha y la izquierda se va a flexionar también de igual manera. Vamos a tener que esta se dobla, se flexiona esta rodilla. Y en el Brusinski vamos a tener el paciente en decúbito dorsal, flexionamos, flexionamos la cabeza y automáticamente flexiona ambas rodillas. Estaba así, se ha flexionado la cabeza y rápidamente flexiona las rodillas. Este es el signo de Brusinski. Tenemos un ejemplo de rigidez de nuca cuando el explorador con la mano derecha está presionando el tórax y con la izquierda pretende levantar. Se va a levantar todo porque está todo rígido, o sea, no va a poder flexionar la cabeza. Se va a levantar todo el cuerpo. Y tenemos al lado el signo de Levinson. El signo de Levinson es cuando la presión de la mano izquierda es más intensa, el paciente abre la boca y emite un quejido de dolor. En cuanto a las posturas, tenemos la postura en gatillo de fusil o de escopeta, en el que todo está flexionado excepto la cabeza que está extendida. Vemos en la imagen una cabeza extendida, unas extremidades superiores apoyadas en el tórax, las inferiores flexionadas sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos y los pies sobre las piernas. Y la mirada conjugada. Se llama mirada conjugada porque en este momento, estando en este lado, en decúbito lateral derecho, los ojos están mirando hacia el techo, hacia arriba. Si giramos al paciente y hacemos que esté en decúbito lateral izquierdo, los ojos volverán a mirar hacia arriba, llevándolos hacia afuera. Entonces se llama mirada conjugada. Luego tenemos el opistótonos, que es la contractura de toda la musculatura de la región posterior del cuerpo, el cuello, región dorsal y lumbar, y también las extremidades, llegando a apoyar el cuerpo sobre la nuca, como están viendo.
Esta niña apoya sobre la nuca y apoya sobre los talones. Hace un arco que se llama arco de violín también. Sobre este arco uno puede hacer una presión incluso hasta sentarse un adulto y en ningún momento va a lograr vencer esta contractura. Está rígido. Esta se llama entonces la posición de opistótonos, que puede presentarse también en el tétanos, intubación por estrinina, pero es propio más de la meningitis. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica a través de la clínica, que hemos visto que es variada, y también del laboratorio. Seguramente vamos a encontrar una leucocitosis marcada y finalmente una punción lumbar que obtiene el líquido cefalorraquídeo. Esto es lo normal, que sea de color transparente, como el agua. Poco a poco se va volviendo turbio en los procesos infecciosos y hasta hemorrágicos. Esto ya nos da el diagnóstico prácticamente. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuál es el diagnóstico del paciente que tiene meningitis? Será clínico, laboratorial y el líquido cefalorraquídeo. Pasamos al síndrome de hipertensión endocraniana, para mencionar que es el conjunto de signos y síntomas debidos al aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal. Las causas a veces son difíciles de conocerlas, pero tenemos lesiones expansivas de crecimiento rápido, como los abscesos, granulomas, quistes, hemorragias o aneurismas cerebrales rotos. Tenemos afecciones con obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, las hidrocefalias, meningitis con bloqueo del espacio paranoideo y las fracturas de cráneo. Y también, como etiología, tenemos las enfermedades por congestión venosa cerebral, meningitis, edema cerebral, encefalopatía hipertensiva y otras. ¿Cuál será el cuadro clínico del paciente con hipertensión? La cefalea es la característica más importante. Cefalea intensa, persistente y de tipo gravativo. Se va a acompañar de vómitos en proyectil, que no son precedidos por náuseas, por eso llaman proyectil, o sea, no hay náusea, directamente un vómito central, expulsa todo, y se presenta con mayor intensidad durante la cefalea. O sea, más intensa cefalea, más vómito. Alteraciones de la visión, vamos a tener que en la hipertensión endocraniana hay edema de papila, y este edema de papila va a hacer que la visión sea borrosa y que se acompañe de escotomas, fotopsias, ambliopía y moscas volantes. ¿Cuál es el diagnóstico? De igual forma, el diagnóstico de la hipertensión croniana va a ser clínico, por todo lo que hemos mencionado, laboratorial, líquido cefalorraquídeo y exámenes de gabinete. A veces necesitamos hacer pruebas de imagen, como la TAC, la resonancia magnética y otros de especialidad en neurología. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de la clase. Espero hayamos logrado las expectativas que tenían ustedes. Es un tema bastante complejo. Vamos a tener mucho cuidado en la selección de preguntas. La parte sensitiva, han visto que los signos sensitivos son muy complicados. Seguramente vamos a tener mucho cuidado de hacer preguntas porque necesitamos preguntas semiológicas, no neurológicas propiamente dicho. Bueno, que tengan un lindo día.